Vives en un momento de la historia realmente interesante. Lo que hace unos años era meramente ciencia ficción, hoy es una realidad. Piensa en la tecnología a tu alrededor. Tienes un dispositivo que te permite tomar fotografías, videos, escuchar música, ver series y películas, interactuar con gente de todo el mundo y hasta el conocimiento humano en la palma de tu mano. Todo eso y más en aquello que llamas celular. En internet, los distintos y complejos algoritmos son capaces de hacerte recomendaciones bastante precisas de acuerdo a tus preferencias. Nuestras computadoras, celulares y consolas de videojuegos cada vez nos permiten hacer más. Los robots no han dominado el mundo como en las películas, pero están ganando cada vez más terreno en distintos sectores. Lo más interesante es que esta es tan solo la punta del iceberg de todo lo que se viene. Te encuentras en un punto de inflexión histórico, uno fascinante, al igual que preocupante. A este momento se le comienza a denominar desde hace unos cuantos años como la cuarta revolución industrial, un periodo que tiene optimistas y pesimistas casi por igual. En la actualidad podemos ver los avances en robótica, impresión 3D, nanotecnología, inteligencia artificial, vehículos autónomos, Internet de las cosas, modificación genética, blockchain y realidad virtual. Algunas ya llevan tiempo en desarrollo, por lo que gozan de más madurez y adopción generalizada, mientras que otras áreas están dando sus primeros pasos. De lo que podemos estar seguros es que traerán consigo cambios radicales en la vida de todos nosotros. Sí, esto impactará a los individuos, empresas y gobiernos, vamos, a la sociedad en su conjunto, y esto de formas que no podemos pronosticar. La mera invención del reloj mecánico influyó en controlar el tiempo del humano en sus actividades. No faltará quien afirme que sin los relojes, el capitalismo actual sería imposible. El efecto dominó jamás debe de ser menospreciado. En el futuro cercano te podrás quedar sin trabajo. Los límites entre la realidad y lo virtual serán cada vez más difusos. La inteligencia artificial nos podrá rebasar. Asimismo, imprimir órganos y alimentos, la modificación genética en unión a cuestiones como el transhumanismo podrá llevarnos a otro nivel como especie, al mismo tiempo que hacer crecer las desigualdades. Pero hoy no hablaremos de las posibles consecuencias. Es primordial que estés consciente de todos estos cambios que están repercutiendo en tu vida ahora mismo y que lo harán todavía más en unos años. La vida de nuestros descendientes se verá determinada por lo que hagamos ahora. Por eso el día de hoy, en Pensamientos Inorgánicos, que es la cuarta revolución industrial. yo sé que ya quieres que hable de esa parte donde una inteligencia artificial dominará el mundo, vivamos en una Matrix 4.0 o cuestiones similares. No obstante, antes de hablar del presente y futuro cercano, es necesario hablar de historia. No te puedo hablar de una cuarta revolución industrial si todavía no conoces a las anteriores. La primera transcurrió aproximadamente de 1760 a 1840. Se caracterizó por el desarrollo del ferrocarril y las máquinas o motores a vapor, implicando la migración de lo rural a lo urbano. Además, como se intuye desde el nombre, trajo consigo el paso de la producción mecánica y lo industrial. Pasamos del músculo a las máquinas. El cambio no fue ni instantáneo ni pacífico, hubo disturbios, siendo los más conocidos los provocados por los luditas. Por cierto, para que estos cambios se esparcieran por todo el mundo, tuvo que pasar poco más de un siglo. La segunda se ubica entre finales del siglo XIX y principios del XX, caracterizada por la electricidad, así como la producción a escala, cadena de montaje y el motor de combustión interna. Con esta, la expansión de las comunicaciones y el transporte dio un gran salto. La tercera revolución inicia aproximadamente la década de 1960, basada principalmente en la revolución digital. Sí, aquí hablamos de informática, las computadoras personales y el internet en nuestras vidas. Para muchos, esta todavía no termina, pero para fines de este video ignoremos eso. Bueno, ¿y la cuarta? Las primeras dos se debieron principalmente al vapor y a la electricidad. La tercera dio inicio a lo digital, la última no está del todo definida, pero lo principal es la integración de lo ciberfísico en nuestro sistema. Estos cambios a un ritmo mucho mayor que el de las anteriores, haciendo una analogía
esas tuvieron un comportamiento lineal y la actual se está comportando de manera exponencial, donde cada cambio acelera más lo que está sucediendo. Las primeras fueron alguien corriendo y la última un suro tuneado Cyberpunk. Las anteriores tardaron mucho tiempo en llegar a todo el mundo, mientras que en esta prácticamente los cambios son casi inmediatos a nivel global. ¿De qué cambios hablamos? Materiales con propiedades sumamente deseables, sí, como el grafeno del que se hablaba mucho hace tiempo, impresiones 3D que pueden ir desde piezas pequeñas hasta edificios enteros, vehículos autónomos, desde automóviles hasta drones que te entregan lo que pediste en alguna plataforma, también los de uso militar, porque no todo es miel sobre hojuelas, además de avances todavía más grandes en neurotecnología e ingeniería genética. Otro punto es el Internet de las cosas, que conlleva la unión de los sistemas físicos con lo digital. El autor más influyente sobre todo lo que te estoy hablando es Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial, con su libro La Cuarta Revolución Industrial, así que leeré un poco del mismo. La inteligencia artificial ya nos rodea por todas partes, desde automóviles y drones autónomos hasta asistentes virtuales y software que traducen o invierten. Se ha logrado un progreso impresionante en inteligencia artificial en los últimos años, impulsado por aumentos exponenciales en el poder de cómputo y por la disponibilidad de grandes cantidades de datos, desde software utilizado para descubrir nuevas drogas hasta algoritmos utilizados para predecir nuestros intereses culturales. Mientras tanto, las tecnologías de fabricación digital interactúan con el mundo biológico a diario. Ingenieros, diseñadores y arquitectos están combinando el diseño computacional, la fabricación aditiva, la ingeniería de materiales y la biología sintética para ser pioneros en una simbiosis entre los microorganismos, nuestros cuerpos, los productos que consumimos e incluso los edificios que habitamos. En resumen, un periodo donde convergen toda clase de tecnologías disruptivas a nivel digital, físico y biológico, desembocando en un punto de inflexión histórico. El supuesto principal bajo estos conceptos de revoluciones industriales es que el cambio tecnológico es asociado con transformaciones sociales, derivado del progreso industrial. Irónicamente, estamos hablando de la cuarta revolución industrial, cuando aproximadamente el 17% de la población sigue viviendo en un contexto similar al de la primera y segunda. Hay más cosas que criticar, pero eso es para el siguiente video, así que suscríbete y dale a la campanita para que no te lo pierdas. Esta nueva revolución nos está cambiando como sociedad. Es momento de analizar con detenimiento hacia dónde estamos yendo. Hablo de nuestra relación con el medio ambiente, la privacidad, el trabajo, etc. En pocas palabras, lo que hacemos, cómo lo hacemos y hasta quiénes somos. Estamos dando forma al futuro donde vivirán las siguientes generaciones. Nos adaptamos con relativa facilidad a los cambios, del vapor a la electricidad, hasta el actual mundo con internet en casi todos lados. Pero, ¿acaso estaremos listos para lo que viene? Creer que como lo hicimos en el pasado, lo volveremos a hacer a la perfección es increíblemente ingenuo y optimista. La tecnología sí es amoral, pero ni tú ni yo lo somos, así que dependerá de nosotros cómo será usada. ¿Acaso el futuro será uno de mayor desigualdad y falta de cohesión social? ¿Las megacorporaciones obtendrán más y más poder? ¿Viviremos en una sociedad cada vez más cyberpunk? ¿O ante el aceleracionismo llegaremos a la utopía? Ya lo veremos. De momento, este es el inicio de lo que viene. Bienvenidos a la cuarta revolución. La revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. Ha aumentado enormemente la expectativa de vida de aquellos de nosotros que vivimos en países avanzados, pero ha desestabilizado la sociedad, ha hecho la vida imposible, ha sometido a los seres humanos a indignidades, ha conducido a extender el sufrimiento psicológico en el tercer mundo, también el sufrimiento físico, y ha infligido un daño severo en el mundo natural. El continuo desarrollo de la tecnología empeorará la situación. Ciertamente someterá a los seres humanos a grandes indignidades e infligirá gran daño en el mundo natural. Probablemente conducirá a un gran colapso social y el sufrimiento psicológico, y puede que conduzca al incremento del sufrimiento físico incluso en países avanzados. Con esas palabras inicia el texto
La sociedad industrial y su futuro, mejor conocido como El Manifiesto de una Bomber, siendo su autor Theodor Kaczynski. Es el escrito contemporáneo en contra de las revoluciones industriales más famoso, pero en pleno inicio de una cuarta revolución. ¿Qué podemos esperar? Automatización del trabajo, impresiones 3D, nanotecnología, Internet de las cosas, Big Data, realidad aumentada y virtual, entre otras cosas. Bueno, la verdadera pregunta es, ¿qué consecuencias traerá esto en nosotros como civilización en los próximos años? ¿Un mundo mejor o uno cada vez más cerca del abismo? El inevitable futuro se acerca, y si quieres saber qué podrá pasar, ponte cómodo, porque hoy en Pensamientos Inorgánicos, la cuarta revolución industrial y su futuro. Hagamos un repaso rápido. En la primera, el vapor y lo mecánico cambiaron por completo las formas de producción. En consecuencia, tuvimos urbanización y crecimiento económico. También algo del inicio de la clase media. Muy bonito y todo, la verdad, aunque llevamos arrastrando desde ese momento el daño medioambiental severo. La segunda llevó más lejos la complejidad técnica, mejoró la infraestructura de los países que más ventaja llevaban y permitió que nos odiáramos los unos a los otros en el tráfico de la ciudad. En la tercera, ya hablamos de sistemas informáticos e internet, marcando el precedente del flujo de datos, aunque en menor medida que en la cuarta revolución, la cual principalmente se caracteriza por el uso de enormes cantidades de datos, así como de los sistemas ciberfísicos, consecuencia de nuestra integración con el plano digital a través de tecnologías de punta. Las tres revoluciones anteriores trajeron consecuencias enormes. Podríamos estar horas y horas hablando específicamente de eso, pero no es el objetivo. La cuarta revolución industrial está en pañales, así que todavía está en juego lo que ocurrirá en cuestión de normatividad, regulación, infraestructura y el impacto en nuestras vidas. Los expertos en esta área hablan de cambios bastante acelerados, así que, aunque ahora esté en pañales, puede tratarse de un prodigio que pronto no tarda en decir sus primeras palabras. Y no solo eso, sino que hasta siendo capaz de leer la fenomenología del espíritu. Estamos en ese momento crítico donde se decidirá el futuro de nuestros sistemas económicos y políticos. Si todo sale mal, no tendremos nada que envidiarle a lo que presenta Black Mirror o trabajos cyberpunk, básicamente una distopía, donde la realidad supera la ficción. Te voy a hablar de cómo va a afectar tanto a los países como a las personas, esto con sus respectivas formas de interactuar con aquello que se viene. Vayamos con la gente de a pie. Tareas que podemos catalogar de fastidiosas y monótonas pasarán a ser pronto hechas completamente por máquinas. No es intrínsecamente algo negativo. En la industria maquiladora, cada vez las máquinas van tomando más lugar. Esto es algo que sucedió desde las anteriores revoluciones. Fuera de la cuestión del salario, a pocas personas les gustaría estar haciendo algo tedioso que bien podría ser automatizado. No obstante, las máquinas están abarcando cada vez más áreas. Con lo que voy a decir a continuación me voy a quedar corto, pero sirve para ejemplificar. La cocina es algo de aquello que nos hace ser humanos, pero pronto podrá alejarse de nosotros. Esto sin hablar de impresión 3D de alimentos en casas o restaurantes, porque eso ya sería otro nivel que también puede pasar. Hablo de las actuales máquinas que son capaces de básicamente hacer pizza sin intervención humana, como es el caso de la empresa Sun Pizza, la cual no es particularmente un caso único. Hasta el simple hecho de pedir y recibir comida en la actualidad cada vez tiene menor factor humano. Antes uno tenía que marcar al establecimiento y pedir los alimentos con una serie de especificaciones. Con algo de suerte, la persona del otro lado será amable y anotará que a tu hamburguesa no se le debe poner tomate. Ahora no tienes que pasar por eso. Basta con agarrar tu celular y meterte una aplicación como Uber Eats. Esto seguramente es algo que aprecia la gente introvertida, por cierto. Lo interesante aquí es que sin darnos cuenta pasamos de la interacción humana a solo interactuar con alguna plataforma. Actualmente tenemos que salir a recoger la comida y quizá intercambiar una que otra palabra con el conductor, lo cual no tarda en cambiar con los esfuerzos que están dedicando las megacorporaciones tecnológicas para prescindir de estos. Si vives en un país rico, no falta tanto para que te entreguen tu comida en un vehículo autónomo. También a que estos se conviertan en nuestros choferes. Asimismo, estarán en riesgo la mayoría de profesiones. Sí, contadores, abogados, banqueros, médicos generales y un largo etcétera. Hay hasta un estudio de Oxford donde se sostiene que la mitad de los empleos actuales serán automatizados. Un tanto controvertida la afirmación y bastante criticada la metodología que usaron. Pero existe una certeza sobre la inminente automatización. El debate reside en si se van a generar nuevos trabajos como ocurrió en el pasado o si esta vez será completamente diferente. Sobre este tema existen libros como El ascenso de los robots, La tecnología y la amenaza del desempleo masivo, Sálvese quien pueda y La segunda era de las máquinas, así como múltiples textos académicos. Ya no nos preguntamos
si sucederá el fenómeno de una mayor automatización, sino en qué condiciones ocurrirá y si seremos capaces de mitigar el impacto si se sale de control. La cuarta revolución industrial traerá consigo que se pierdan millones de trabajos en todo el mundo. ¿Qué pasará si no surgen nuevos esta vez? Reinará una especie de darwinismo tecnológico donde solo aquellos que logran adaptarse a estas circunstancias podrán evitar ser dejados de lado. ¿En serio esto es tan riesgoso? Dos palabras: desigualdad masiva. La brecha entre los ricos y los pobres será mucho más grande, lo que traerá consecuencias negativas. Esto afecta tanto a la economía como al tejido social, claro, además de lo injusto de la situación. Si seguimos por el actual camino, tendremos una élite tecnológica con ambiciones de transhumanismo y conquista espacial, mientras gran parte de la población se esforzará por sobrevivir. Y hemos visto el inicio de protestas, desde Occupy hasta protestas contra Uber, lo cual solo representa un poco de lo que podría suceder en unos años. Además, si tomamos en cuenta que una de las características de esta revolución es su velocidad, los efectos más devastadores estarán a la vuelta de la esquina. La cuarta revolución no podría ser lo que es, ni será lo que puede llegar a ser sin algo que regalas todos los días: los datos. Son tan atractivos para las empresas que estos no pueden evitar resistirse a utilizarlos de acuerdo a sus propósitos. Por ejemplo, Facebook, ahora Meta, es una de las empresas que lleva años siendo acusada de violar la privacidad de sus usuarios, incluyendo escándalos como manipular sus emociones o influirlos en elecciones presidenciales. Por desgracia, no es la única empresa que actúa de esa forma, y tampoco es algo que sea solo del sector privado, pues al Estado también le interesa tener ese poder. El Internet de las cosas llevará esto más lejos, pues hasta el gobierno o las megacorporaciones de turno sabrán a qué temperatura te gusta dormir, el recorrido que haces por tu hogar, tus rutinas o si te hacen falta huevos en el refrigerador. En pocas palabras, la cuarta revolución será una revolucionaria para el espionaje masivo y en un mal sentido. ¿Qué hay del cambio climático? En este tenemos, en pocas palabras, dos caminos. Uno, donde gracias a los avances en tecnología podremos ser capaces de mitigar con mayor eficiencia esto, y el otro, donde arruinaremos más la situación por los recursos que vamos a necesitar para hacerla posible. Una tecnología que podría mitigar esto es la impresión 3D. Vamos, desde edificios hasta la impresión de alimentos. Estas específicamente ayudaría a reducir los gases de efecto invernadero por la ganadería. La impresión 3D cada vez avanza más, siendo otro de los puntos importantes el de la impresión de órganos. Esto claramente salvará miles de vidas, donde el peligro radicaría en que fuese algo únicamente a disposición de los ricos. Sobre perder una distinción entre lo real y lo digital por la realidad virtual y aumentada, tengo otro trabajo en el canal donde hablo del peligro del metaverso, así que ese punto me lo salto y no olvides ir a verlo. Estas repercusiones de las que te hablé llegarán a un nivel macro, donde sí o sí será cuestión primordial para las políticas de relaciones internacionales de los países, lo cual conllevará un factor geopolítico. Temas como la inteligencia artificial son equiparables en este punto con lo que fue la carrera nuclear y aeroespacial hace unas décadas. El espionaje masivo no solo se da de manera interna, también entre países. Basta con ver el accionar de las agencias de seguridad de los países más poderosos del mundo en la actualidad. Asimismo, los avances en robótica y ciberseguridad para estos tienen fines bélicos. Hasta la desigualdad de ingresos trae consigo cuestionamientos geopolíticos. Todas estas son variables a tomar en cuenta al momento de los roces entre países en esta nueva revolución. Citando a Schwab, tendrá un impacto profundo en la naturaleza de la seguridad nacional e internacional, afectando tanto la probabilidad como la naturaleza del conflicto. La historia de la guerra y la seguridad internacional es la historia de la innovación tecnológica, y hoy no es una excepción. Los conflictos modernos que involucran a los estados son cada vez más de naturaleza híbrida, combinando técnicas tradicionales del campo de batalla con elementos previamente asociados con actores no estatales. La distinción entre guerra y paz, combatientes y no combatientes, e incluso violencia y no violencia, piensa en la guerra cibernética, se está volviendo incómodamente borrosa. ¿Recuerdas que te comenté antes sobre la impresión 3D? Pues pueden ser utilizadas por bioterroristas. Esto por mencionar un ejemplo de cómo grupos de individuos tendrán la tecnología suficiente a su disposición para causar grandes daños. Ante sistemas más dependientes de lo digital, hackers podrán poner en riesgo vidas con los sistemas de transporte. Otro punto un tanto olvidado en la actualidad es el de los deepfakes, que en unión con las fake news son capaces de influir enormemente en la opinión pública. En cuestiones positivas para los países, si aprovechan bien las oportunidades, tendrán mayor crecimiento y desarrollo económico. Esta revolución nos presenta los retos que determinarán el futuro de las siguientes generaciones. El potencial tanto positivo como negativo es enorme para la sociedad en su conjunto. Vamos a necesitar nuevas leyes y regulaciones si no queremos que nos estalle en la cara. Necesitamos más filósofos para resolver los problemas éticos que se van a presentar, científicos sociales para analizar los cambios, no dejarle todo a ingenieros y empresarios. Ya se nos fue de las manos internet, también dejaremos que suceda con su siguiente etapa. Haremos lo mismo con la biotecnología. ¿Y qué hay de la inteligencia artificial? En general, debemos
vamos a abordar ahora las preguntas difíciles, importantes y saber responderlas correctamente. ¿La cuarta revolución industrial nos llevará a una sociedad postcapitalista, una distopía cyberpunk o acaso a algo que todavía no somos capaces de imaginar? No lo sé y en este momento nadie lo sabe. Lo que tenemos ahora son más preguntas que respuestas. ¿Los coches autónomos deben priorizar la vida del pasajero o la de una familia cruzando la carretera? ¿Hasta qué punto podemos ceder nuestros datos? ¿Cómo detendremos el calentamiento global? ¿De qué forma evitaremos que la desigualdad siga creciendo? ¿Habrá un empleo digno para todos? ¿Será acaso necesario? ¿Vamos hacia un tecnofeudalismo? ¿Qué sucederá si inicia una guerra por una falla técnica? ¿Esta revolución será un desastre para la humanidad? Los tecnooptimistas dirán que todo irá mejor. Los tecnopesimistas, por el contrario, que el futuro se pondrá más difícil. Las preguntas las tenemos que responder con urgencia. El tiempo se agota y el tiempo no perdona. En unas décadas veremos las respuestas y los resultados. Este es el principio, pero no tardaremos en estar viviendo esto plenamente de manera cada vez más directa. Es el inicio de la cuarta revolución industrial y sus consecuencias. Hasta aquí este video. Si te ha gustado, deja tu me gusta, un comentario y suscríbete, dándole a la campanita para que no te pierdas los futuros videos. Recuerda ver la primera parte para que entiendas de qué se trata esta revolución. Sígueme en mis redes sociales donde subo más contenido. Todo estará en la descripción. Si deseas apoyar mi trabajo, puedes realizar una donación vía Ko-fi, un super gracias o unirte como miembro del canal, donde podrás recibir distintas recompensas. Sin nada más que decir, se despide Eric de Pensamientos Inorgánicos. Te mando un tecno abrazo 4.0. Hasta la próxima.